Doctor Lozano, en los últimos días se han generado diferentes comunicados para las entidades supervisadas a raíz de la emergencia. ¿Nos puede por favor indicar cuáles han sido a grosso modo las circulares que han salido durante este tema de la pandemia y cuál cree usted que es el impacto que tiene cada una de ellas para las entidades, los directivos y los asociados de las entidades que hacen parte de la supervisión? Sí, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Me parece importante disponer de medios de comunicación para que tengamos un conocimiento, una precisión sobre las medidas que hemos adoptado. En términos generales, en particular, la superintendencia no ha tomado tantas medidas en consideración, pues, a que no hay tampoco que afectar demasiado lo que hay. Es un poco el criterio que hemos tenido. Hay otras medidas que hacen eco a las decisiones que ha tomado el gobierno nacional y en la medida de que nos afecten a nosotros, pues tomamos la decisión particular. Entonces, en esa medida, básicamente, quiero referirme a dos, a la circular que se tomó con respecto al tema de cartera, que es una circular que corresponde al análisis de la situación por la que está atravesando el país. Y en particular la hicimos propia para efectos del manejo de las cooperativas de ahorro y crédito y aquellas entidades que manejan ahorro y colocación de cartera en particular, para efectos de tener en cuenta que los asociados deudores van a afrontar ciertas dificultades. Es una circular que básicamente contempla tres aspectos. Uno es que se da la posibilidad de renegociar las condiciones iniciales del crédito inicialmente otorgado. Entonces se da la posibilidad de que se amplíen los plazos, eventualmente se revisen los costos. El otro aspecto que se toca es los periodos de gracia, entendiendo que la crisis que está viviendo el país ya la estamos caracterizando cada vez más y nos da como pauta de que las entidades van a tener que afrontar unos 2 o 3 meses de una situación particularmente difícil. Entonces hemos considerado que la entidad puede autorizársele para que considere plazos de gracia para estos efectos. Y el tema de tasas de colocación, pues que no se van a subir, es un poco la consideración. En temas de tarjeta de crédito también hemos manifestado que los cupos no se deben modificar. O sea, la idea es que se solucione el problema y no se genere más problemas al asociado y que por alguna circunstancia alguna entidad vaya a aprovechar la coyuntura. Es más o menos eso. Y la otra circular que hemos sacado, que es la 10, básicamente hace referencia a los temas operativos, que las entidades estén en capacidad de abrir no todas sus oficinas, sino una parte de sus oficinas, que dispongan horarios especiales. También en consideración a que los empleados que están atendiendo a los asociados no se van a afectar en su salud. Pero la otra consideración en esa circular fue que el asociado debe tener disponibilidad de sus recursos totalmente. Entonces, en esa medida autorizamos que manejara la parte operativa un poco más flexible, que es un poco la indicación. Estamos siendo flexibles, pero no vamos a permitir pues tampoco que haya abusos en esa medida. A mí me gustaría de pronto referirme un poco a dos que de pronto no hemos tocado. Una que me pareció muy interesante y ayer lo hablaba con la comunicadora, que me parece interesante que la Supersolidaria, por ejemplo, ya esté tocando temas que en otras ocasiones no eran como tan claros, como el tema de realizar asambleas virtuales o asambleas mixtas, y me parece que ese es un punto del cual de pronto si pudiéramos ahondar un poco, porque hemos visto con preocupación que muchas de las entidades están esperando a ver qué sucede con el tema de los aislamientos, y claramente el tema de las reuniones de más de X cantidad de personas no se van a poder realizar.
Entonces eso va a impactar directamente a las entidades que quieren o están esperando para hacer una asamblea de forma física como la hemos venido realizando en los últimos años. Entonces, de pronto, si pudiéramos ahondar primero en ese tema, y segundo, vi una circular que me pareció también interesante, hablando de la parte en cuanto a cómo las entidades se han preparado y qué planes de contingencia tienen para poder, así lo interpreté yo, para tener canales de atención virtuales o canales de atención como semipresenciales para afrontar esta crisis. Entonces, me gustaría de pronto que si pudiéramos tocar esos dos temas, le agradecería, doctor Lozano. Bien. Mira, el tema de asambleas fue el primer tema que surgió. Entendíamos la dificultad que tenía las entidades, las organizaciones solidarias para llevar a cabo esas reuniones aglutinantes que eran inconvenientes dada la crisis sanitaria. Y tomamos la decisión de permitir realmente, primero ampliar los plazos, que era una condición importante. Segundo, permitir que los mecanismos de ejercicios virtuales fueran válidos. Pero eso va atado a algo que también hay que mirarlo con cuidado, porque muchas entidades no tienen muchos desarrollos digitales en este momento. Eso también nos pone en alerta, porque a futuro inmediato tenemos que replantear esas situaciones estratégicas de cada organización. Y es que esto nos ha enseñado, y hay que sacar muchas enseñanzas de la crisis, y es que evidentemente no estaba nadie preparado. Pero si uno tuviera un esquema de manejo y administración de riesgos, perdón, hubiera sido más fácil. Y eso nos llama la atención, y es una alerta que queremos ponerle al sector solidario, de que es importante enfocarse en el tema de riesgos. Y el otro tema que hay que enfocarse es en el tema de tecnología. Ahorita, en estos momentos, una solución efectiva es toda la banca móvil. No sé hasta dónde se pueda entender que el sector esté desarrollado ahí para facilitar esos mecanismos. En consideración a ese punto, es que la circular que acabo de mencionar de atención al público a través de las oficinas se puede entender mejor. Mucha gente me ha llamado la atención sobre que es que yo quiero exponer a riesgo a los empleados de las cooperativas, haciendo que atiendan a la gente. No, la verdad es que hay una prioridad de atención al asociado para que disponga de sus recursos, que son de él, y los disponga en cualquier momento. Si las entidades no tienen ese manejo digital de sus atenciones al público, hay que hacerlo presencialmente. Entonces hay que hacer una mezcla suficientemente eficiente para atender al asociado. Entonces, eso también implica el tema de las asambleas. Entonces ya está previsto que las entidades tienen que involucrarse en el tema y hacer sus asambleas correspondientes. A la vez se tomó la decisión, y eso fue un trabajo que se hizo con el doctor Carlos Acero de Confecop, de hacer la solicitud a la DIAN para que las informaciones que tenían que pasarse a la DIAN, que dependían de la celebración de las asambleas, se aplazaran. Y esa consideración la tuvo el director Paredes de la DIAN en buen momento, y como buena noticia para las entidades, para que no quedaran por fuera del régimen especial tributario. Entonces ese es el tema con respecto a las asambleas. ¿Me recuerdas el otro punto? Discúlpame. No, estábamos hablando precisamente de esas dos opciones. La primera, el tema de las asambleas, y también el tema de cómo las entidades estaban adoptando esas medidas tecnológicas para facilitarlo. Yo creo que esas dos ya quedaron resueltas. El día de ayer, Analfe nos hizo llegar un comunicado, y ellos hablaban de una comunicación que le entregaron a la superintendencia solicitando aclaración a las circulares, que creo que este es un ejercicio que hemos estado realizando en esta entrevista, de pronto a grosso modo, pero solicitando el aplazamiento a los términos para comentarios para la circular básica contable y la financiera, dado que ellos ven que no es oportuna dadas las circunstancias que atraviesan las entidades
de la economía solidaria y el país. ¿Qué respuesta darle, por ejemplo, a ese tema del aplazamiento a comentarios de esas dos circulares, la contable y la financiera, doctor Lozano? Bueno, es muy oportuna la pregunta porque casualmente ayer por la tarde tuve una conversación con Miller García y le tocaba el tema. O sea, básicamente, yo creo que no hay que hacer demasiado aspaviento sobre el tema de los plazos. Realmente la superintendencia lo que quiere es no dejar de trabajar, primero que todo. Estas circunstancias, por muy difíciles que sean, no nos pueden llevar a paralizar el país y mucho menos a paralizar una entidad como la superintendencia y todas las superintendencias. Estamos en ese punto y ahora que todos los superintendentes hemos coincidido en algo que es importante destacar ante el público en general. En momento de crisis, si hay alguna entidad que no puede parar, son las superintendencias. Precisamente por la necesidad de que haya un ente de control eficiente, eficaz y permanentemente revisando las circunstancias de cómo evoluciona la crisis. Entonces la superintendencia, en particular la que yo dirijo, ha contemplado la posibilidad de ampliar los plazos y los plazos se tendrán que ampliar en la medida en que sea requerida la situación. Ampliar un plazo no es un problema de ninguna naturaleza. Entonces, en esa medida, ese no es el problema, ¿sí? Lo que pasa es que tampoco nos podemos desbordar en trancar la actividad supervisora de la entidad, porque ahí está precisamente el control de que esto no se nos salga de las manos. Entonces, si bien es cierto, establecimos unos plazos y nos cogió esta crisis, claro, entiende uno que hubo un proceso de desplazamiento de sedes, la gente está trabajando desde sus hogares, la exposición de información al comienzo fue complicada, pero ya a estas alturas creo que las entidades se han adecuado bastante bien. Hemos ampliado el plazo hasta el 30 de abril, pero si hay necesidad de ampliarlo, lo ampliamos. Yo lo que digo es que no dejemos las cosas para después si lo podemos cumplir ahora. Esta crisis nos pone en evidencia que el tema del manejo y administración de riesgos se debió haber hecho con mayor anterioridad en todas las entidades. Y casualmente, uno de las circulares que está en borrador para comentarios hace parte de ese régimen de riesgos. Fíjense cómo es la vida. La vida nos pone en una evidencia y es que el no haberlo hecho antes nos pone una debilidad especial. No lo aplacemos más en la medida de lo posible, ¿sí? La idea es que tengamos eso evolucionado. Si hay que aplazar, se aplaza. Eso es lo de menos. Pero no queremos que los plazos que nos propusieron se prorroguen aún más. Sean demasiado laxos, porque la propuesta era que lo lleváramos a noviembre o diciembre o que simplemente elimináramos ese proceso. Yo no lo puedo hacer, además porque tengo una responsabilidad por funciones que tengo que ejercer dentro de mis responsabilidades asignadas y la entidad no puede parar. Entonces también quiero mandar un mensaje claro de consideración de lo que es la superintendencia en este momento y sus funciones que las tiene que ejercer. Entonces acomodémonos todos y demos todos un poco de cada parte para que esto no se detenga, ¿sí? Mi función y la de mis funcionarios es defender el sector y tratar de evitar que esto se detenga o que tenga una profundidad mayor. Y en esa medida las otras situaciones que se están adelantando y que están en evolución dentro de la entidad se tienen que realizar en los plazos razonables. Ese es mi mensaje en ese punto. Muchísimas gracias, doctor Lozano. Precisamente hablando un poco de la parte operativa y administrativa de la superintendencia, ¿cuáles son esos canales de atención digitales que en este momento tiene dispuestos la superintendencia para ofrecer tanto a las entidades que, como vemos en casos como este, tienen algún tipo de comentarios o sugerencias, o incluso para algunos asociados que
de pronto vean vulnerados algunos de sus derechos por parte de alguna entidad supervisada por la superintendencia. ¿Cuáles son esos canales y cómo en este momento están funcionando la superintendencia para atender todos estos requerimientos? Bueno, la superintendencia naturalmente, y todos entenderán, tuvimos que desplazarnos a nuestros sitios de vivienda y afortunadamente desarrollamos una gestión logística que nos resultó bastante eficiente. Entonces, en este momento la entidad sigue operando. Los espacios de atención al público se suspendieron y activamos rápidamente nuestra web, nuestra oficina virtual, que está funcionando en este momento perfectamente. Todo esto se puede conectar a través de nuestra página web. Los teléfonos no están, el conmutador naturalmente pues va a tener una limitación porque si bien pueden estar entrando llamadas, el funcionario no está en el lugar de trabajo tradicional. Pero a través de los correos electrónicos que están también presentes en nuestra página, se puede hacer el contacto con la persona. O en respuesta a esa solicitud que usted plantea, que eventualmente puede necesitar de un tiempo para responder y analizar y responder, se puede solicitar el correo electrónico del funcionario respectivo que le permita al asociado o a la persona interesada tener un contacto más directo con el funcionario. Mi canal directo como superintendente, mis teléfonos están a disposición, la de los delegados igualmente, o sea, ahí no hemos tenido mayor inconveniente y lo digo con claridad porque pues, la idea es que en estos momentos de crisis la comunicación entre entidades y superintendencia y los asociados tiene que ser muy fluida y se está haciendo a cabalidad. Perfecto, doctor Lozano. Nosotros, antes de esta coyuntura económica y social, estábamos pendientes de hacerle una entrevista porque nos pareció muy interesante el trabajo que venía realizando la superintendencia y muy puntualmente para referirnos a un tema en específico que fue el tema de cómo las entidades debían trabajar sobre el balance social, hacerlo mucho más visible. Y pues quería aprovechar esta oportunidad porque pues más allá de lo que está sucediendo en el tema de contingencia, no quisiera desconocer esa función que ustedes han venido realizando y precisamente que nos hablara un poco el por qué hacer ese ajuste en este momento, en ese momento, porque en este tema de coyuntura obviamente también es mucho más válido mostrar todos esos beneficios que están entregando las entidades, pero ¿qué lo llevó a tomar esa decisión y cuál cree usted que es el impacto que las entidades van a sentir en cuanto a esa comunicación con el asociado? Yo creo que el tema de balance social está dentro del ADN del sector. Creo que si hay algo importante que mostrar es precisamente toda la gestión social que se desarrolla a nivel del modelo solidario. Esa es la importancia, esa es, digamos, la motivación que hemos tenido en la superintendencia de agilizar el proceso. Digo agilizar porque pues no me quiero ganar en indulgencias ajenas. El tema venía siendo trabajado desde antes. Demasiado tiempo había transcurrido para mi modo de ver y creo que lo que hicimos fue básicamente retomar rápidamente lo que se ha hecho, hacer unos complementos que consideré importantes a hacer e impulsar el tema. Ya estamos muy cerquita a terminar el modelo. Lo estamos trabajando además también con un esquema digital que nos permita ser más ágiles. Y todo lo que va a decantar esto es simplemente contarle al sector por un lado y a toda la comunidad económica del país qué es tener un modelo solidario en el país funcionando. Es mostrar cuál es la capacidad económica y social que tiene el modelo solidario en todos sus aspectos y sus características. Mostrar que realmente detrás de todo este engranaje económico y financiero hay personas que están unidas trabajando por solucionar problemas y necesidades a nivel social, a nivel económico, a nivel financiero, generando bienestar, pero nadie
ha trascendido a valorar ese aporte. Entonces, todo lo que se está montando es básicamente que las entidades nos reporten en algunos formatos especiales digitales, que me permita a mí sacar conclusiones rápidamente. Eso va a ir, esa información, a un centro de pensamiento que estamos también montando, y va a ser profesionales especializados en análisis financiero, económico y social para hacer informes que nos den la pauta de lo que es el apoyo social y económico. Vamos a determinar también ahí con técnica económica cuál es el aporte económico al PIB del sector solidario. Perfecto, doctor Lozano. Y ya para finalizar, me gustaría que cerráramos con un tema, y es cuál es ese mensaje que usted le dejaría. Yo creo que podríamos manejarlo de dos formas. El primero, ¿cuál es el mensaje para los asociados a las entidades supervisadas, como de pronto para darles un parte de tranquilidad? Y el segundo, a los directivos de las entidades solidarias, en estos momentos que pues de pronto estamos viviendo un tema de mucho cambio, y pues creo que esto es algo nuevo para esta generación. Entonces me gustaría que a través suyo y como cabeza de la superintendencia le enviamos un mensaje tanto a los asociados como también a las entidades, a los directivos de las entidades que están siendo supervisadas por su entidad. Sí, Mauricio, mira, el mensaje es claro. El mensaje a los asociados es que si bien estamos viviendo una crisis inédita, nadie tiene un referente en el mundo de una situación similar. Esto es patético y nos cogió a todos un poco de sorpresa, pero no inmovilizados. Acá la idea es que nos movamos rápidamente y nos movamos juntos. La superintendencia está para ayudar al sector, y en esa medida pues estamos tratando de tomar las mejores decisiones para que esto tenga la menor afectación. Somos conscientes, y todos tenemos que ser conscientes, de que esto va a haber una afectación económica. Va a haber disminución de ingresos, la gente que estaba trabajando independientemente se va a ver afectada, no va a tener recursos suficientes para pagar sus créditos a tiempo. Pero eso no quiere decir que todo se vaya a desordenar. Entonces, la idea es que nos organicemos adecuadamente. Los recursos de los asociados están a disposición en cualquier momento. Hay recursos, nosotros hemos hecho énfasis en análisis de liquidez. La situación es muy tranquilizadora en el sentido de que las entidades tienen sus fondos de liquidez perfectos, tienen una situación patrimonial adecuada, no hay un riesgo específico generalizado que nos permita generar inquietudes de ninguna índole. Entonces, parte es de tranquilidad, hay disposición. Esto va a tener unas afectaciones. Estamos trabajando desde la superintendencia y desde el gobierno nacional para que esas afectaciones tengan el menor impacto en la economía. Entonces, en esa medida me parece que es importante que el asociado esté tranquilo. A las entidades supervisadas, también un mensaje de tranquilidad, que la superintendencia está trabajando. Lo que estamos haciendo y tomando las decisiones va en pos de ayudar al sector. Entendemos que todos estamos en un proceso de ajuste, pero la superintendencia y el país no se puede detener. Al contrario, tenemos que movernos muy rápidamente para salir avante lo más pronto posible. Y esto se hace con disciplina, con rigor y normatividad, cumplimiento de normatividad. Eso es fundamental. Y el último, el tema de riesgos. Hoy se puso en evidencia que esa administración adecuada de riesgos es un factor de éxito para evitar mayores problemas.